eh, se estaban encargando de imponer el cumplimiento de la ley de una manera en la cual, por supuesto, Dios no lo había previsto, Dios no lo había enseñado, ellos lo estaban haciendo así, creyéndose ser sabios, creyendo ser inteligentes, creyendo ser más inteligentes de Dios, añadiendo a la ley, y no solo añadiendo a la ley, sino también dándole un uso a la ley que no era el que Dios había dispuesto o diseñado. Entonces es por eso que Timoteo da este mandato, tiene esta instrucción de enseñar, de alinear justamente esto. Estos falsos maestros estaban, como ya decíamos, ¿no? Enseñando la obediencia a la ley, e incluso no solamente a la ley, sino como dice también la Biblia, a tradiciones de hombres, cosas que ni siquiera estaban en la ley, sino que eran una tradición, y que el pueblo de Israel tenía impuesto, repito, no porque la Biblia o porque la ley lo dijera, sino porque por tradición lo hacían. Y todas estas cosas extra ley, ¿no? Cosas que incluso no estaban en la ley, estos maestros lo estaban enseñando. Y había básicamente estos dos problemas, ¿no? Que estaban añadiendo a la ley cosas que no decía, y el uso incorrecto de la ley. Algo que debemos tener bien claro con respecto a lo que estamos aprendiendo en la primera carta a Timoteo, es que no debemos pensar que la ley salva. No podemos pensar que mis acciones, que lo que yo hago bien me va a dar como resultado el favor de Dios. Esto es algo importante que lo consideremos, porque muchas veces nosotros, en la inercia de la vida, en la inercia de la cultura, etcétera, tratamos de cumplir cierto parámetro, de cierta conducta delante de Dios para alcanzar su favor. Y nosotros sabemos que la salvación es por gracia, no es por el cumplimiento de la ley, no es por nuestras obras. Así que no podemos añadir nada a la gracia que el Señor nos ha otorgado, y por medio de la cual nos ha salvado. La gracia es eso, un regalo no merecido, es algo que yo no hice en absoluto, yo no hice un esfuerzo para ganar, yo no me esforcé, es un regalo. Por supuesto, sabemos que la salvación en nuestras vidas trae frutos, pero es importante que podamos entender esto. Yo no puedo añadir a la gracia nada. Yo no me puedo esforzar para obtener el favor de Dios. Yo no puedo esforzarme por solamente aparentar o cumplir ciertos parámetros que ni siquiera Dios me pide que lo haga así. Esto es entonces una perversión del Evangelio, el buscar que a través de las obras o el cumplimiento de la ley obtener la gracia del Señor. Y todo esto tiene un propósito. Vamos a leer 1 Timoteo 1, y hoy vamos, con la ayuda del Señor, a estudiar los versos del 5 al 7. Primera carta a Timoteo 1, del 5 al 7. Yo te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, como hemos comentado. Tú puedes leerlo en la versión que a ti que tú tengas ahí a la mano, pero estaremos leyendo entonces esta versión. Dice el verso 5: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben ni lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Hermano, inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta carta que tú escribías, que tú dictabas, Señor, desde hace tanto tiempo, pero que es tan oportuna y tan necesaria el día de hoy en medio de la iglesia.
Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender y vivir estas cosas, Señor, que tú has marcado en tu palabra, Dios, y que están de acuerdo a tu propósito, a tu gracia, a quién eres tú, a tu carácter, Dios. Te pedimos que nos hables y que nos enseñes lo que es oportuno para el día de hoy, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como vemos en el verso 5, empieza diciendo, pero el propósito de nuestra instrucción. Esto es bien importante, poder entender el propósito del mandamiento. El apóstol Pablo estaba dando una instrucción, estaba enseñando, estaba guiando a Timoteo, y repito, no solo a Timoteo, sino también a la iglesia de Éfeso. La estaba enseñando, pero con un propósito. Había un propósito, y es bien importante conocerlo. La ley, por ejemplo, el mandamiento del Señor tiene un objetivo. No es el solo cumplimiento de un mandamiento, no es el solo cumplir ciertas cosas, sino es importante que entendamos el objetivo por lo cual el Señor nos ha dicho que hagamos ciertas cosas. Y dice aquí, pero el propósito de nuestra instrucción, y dice algo particular y muy importante, es el amor nacido de corazón puro. El amor nacido de un corazón puro. El propósito entonces del mandamiento se encuentra no en las obras externas, ¿te das cuenta? No en lo que yo aparento ser, no en lo que yo digo que soy. El propósito del mandamiento más bien está relacionado con una obra interna. Una obra, como dice aquí, en nuestro corazón, ¿no? No solamente, repito, cumplir reglas, no solamente cumplir la ley. El propósito es que nuestro corazón sea transformado. Es importante saber eso. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, ahí en su carta a los romanos, ¿no? Que es importante que nosotros presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos transformando nuestro entendimiento, ¿no? Y entonces podremos tener clara la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Una obra interna en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Cuando estemos hablando de corazón, más adelante ahondaremos quizá un poquito más, pero cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando no solamente del órgano que tenemos en el centro del pecho y que bombea la sangre, ¿no? Cuando la Biblia se refiere al corazón, es el asiento, por ejemplo, de nuestras emociones, de nuestro carácter, ¿no? Es mucho más que solamente este órgano que conocemos, sino es, para efectos de lo que queremos decir ahorita, es ese asiento de nuestras emociones. Entonces el propósito es que tu corazón, que mi corazón sea transformado, un corazón regenerado, no solamente tratar de cumplir ciertas cosas para aparentar, tratar de cumplir ciertas cosas para alcanzar el favor de Dios. Esto, repito, es grave, porque eso invalida o hace a un lado la gracia, ¿no? Y ya las cosas no dice también el apóstol Pablo ahí a los romanos. Entonces, si lo que tú tienes es fruto de tu esfuerzo, entonces ya no es gracia, entonces ya es un salario, ¿no? Tú vas, trabajas y lo correspondiente es que te den un salario, ¿no? Si lo que nosotros tenemos de Dios es gracias a nuestro esfuerzo, entonces no es gracia, ¿no? Es un salario. Repito, esto es algo totalmente contrario al Evangelio. Porque como hoy sabemos, la salvación no es gracias a mis obras, no es gracias a mi esfuerzo, es meramente el favor de Dios sobre mi vida, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso conmigo.
pero sin duda esto debe traer algo, una regeneración, algo interno, como estamos diciendo, en nuestro corazón. No solo, si no entendemos esto, el propósito de este cambio interno en nuestro corazón, en lo que nos volvemos es en legalistas. Tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer ello, sin entender, como dice más adelante, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Sí, eran maestros de la ley, que sabían mucho de la ley, que tenían un gran conocimiento, pero no entendían el propósito. ¿Te das cuenta? Por eso el apóstol Pablo dice, hablan mucho, y solamente en algunas versiones en inglés se traduce como un parloteo. Solamente es un parloteo, ¿no? Pero no entiendes el propósito. Lo que estamos viendo aquí es que el propósito es esa regeneración interna, el amor nacido de un corazón puro, algo que pasa en mí. Dice 1 Timoteo 5 y 6, te lo voy a leer en una versión que se llama la Nueva Biblia Viva. Esta versión dice así: sigue haciéndolo para que el amor proceda de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe sincera. Algunos se han olvidado de esta conducta y pasan el tiempo discutiendo asuntos inútiles. Algo importante que estamos viendo en ambas versiones, pero esta versión creo que nos puede dejar muy claro. Está hablando del amor. El propósito de nuestra instrucción es el amor, pero ese amor proviene de un lugar, proviene de un corazón puro. Ese amor proviene de una buena conciencia y ese amor proviene de una fe sincera. Ese es el propósito, una regeneración en mi corazón que haga evidente esa regeneración a través del amor, como aquí dice. Ve por favor a Gálatas 5, verso 6. Eso te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5, verso 6. Acuérdate, estos maestros, lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero estos maestros lo que estaban imponiendo justamente es ajustarse a la ley, cumplir las tradiciones de la ley. Y dice así, Gálatas 5, verso 6. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. En otras palabras, si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, de nada sirve el cumplimiento de la ley. No para salvación, ¿no? Repito, vuelvo a leer. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. O sea, es irrelevante que cumplas la ley. No, ellos estaban todos tienen que ser circuncidados y todos tienen que apegarse al cumplimiento de la ley. Incluso un poco por eso fue que Timoteo fue circuncidado, para evitar las habladurías, ¿no? O que personas dijeran que no estaba, y evitar un poco ese conflicto. Pero lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas es bien claro. Si tu fe está en Cristo Jesús, de nada sirve si cumples, si has cumplido la ley toda tu vida o si no la cumples. Lo importante en realidad en esto es la fe, pero dice aquí que se expresa por medio del amor. Otra vez, un cambio interno. ¿Por qué? Como estamos viendo en 1 Timoteo, ¿no? Ese amor procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe auténtica, de una fe no fingida. La fe que se expresa por medio del amor. Ahí es donde ya no es suficiente el discurso de yo cumplo la ley o yo soy un maestro de la ley. Ahí es donde el discurso deja de ser relevante, cuando se enfrenta a los actos, al fruto, no para cumplir o para alcanzar el favor de Dios,
sino porque he alcanzado el favor de Dios. Entonces yo tengo frutos. Pero en realidad ese fruto es lo que dice aquí Gálatas. Lo importante es que se exprese por medio de ¿qué? De el amor. Ve ahí mismo verso 13, Gálatas 5 verso 13 dice así. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Otra vez a estos maestros, a estas personas que estaban imponiendo el cumplimiento de la ley, dice el verso 13: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No se trata de, ok, no cumplo la ley, entonces cumplo mis deseos. Por supuesto, eso también es contrario a la enseñanza del Señor. No uses la libertad que Dios te ha dado para satisfacer tus deseos. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Mi libertad en Cristo tiene un propósito. No solamente sentirme libre y decir, soy libre. Mi libertad en Cristo es usar la libertad para servirnos unos a otros por amor. De eso se trata la libertad en Cristo. Dice el verso 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. ¿Qué tengo que hacer para cumplir toda la ley? Solo en uno, ¿no? Todo lo que dice la ley, ¿cómo le hago para cumplirlo solo en un solo mandamiento? Dice Pablo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde los seres humanos somos egocéntricos por naturaleza, ¿no? Ahí es donde hay quien dice, la Biblia dice que me debo amar a mí mismo primero para poder amar a los demás, ¿no? Porque lo importante soy yo, ¿no? Amarme a mí primero. La Biblia no dice eso. La Biblia asume que ya te amas lo suficiente. Ya nos amamos lo suficiente nosotros mismos. No es necesario que la Biblia te diga que te ames a ti mismo, porque eso ya lo hacemos. Lo que está diciendo es, así como tú te amas, así como tú vigilas por si tienes hambre, te acercas un buen plato de frijoles, ¿no? Si tienes frío, vas por tu suéter. Así como te procuras a ti mismo, procura a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el verso 15, pero si siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Hay una realidad a los Gálatas. Ellos estaban muy tratando de cumplir la ley, estaban siendo guiados al cumplimiento de la ley, pero el resultado de eso era que vivían mordiéndose y devorándose unos a otros, hablando unos contra otros, en chismes, en situaciones en ese sentido. Y Pablo les dice, tengan cuidado, corre peligro de destruirse, corremos peligro de destruirnos a nosotros mismos. Ve por favor ahora la carta a los Romanos, Romanos 13. Romanos 13, versos 8 y 10. Dice así, Romanos 13, 8 y 10 dice, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Otra vez, ¿cuál era el propósito de la ley que los judíos habían olvidado, que estos maestros habían olvidado? El propósito de la ley es amor, el amor, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Verso 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo leíamos en Gálatas, ahora Pablo se lo dice a los romanos. Toda la ley, no, tú si amas a tu prójimo, no,
no vas a adulterar. Si amas a tu esposa, no vas a adulterar, ¿no? Si amas a tu prójimo, no vas a matar, no le vas a robar, no vas a codiciar, ¿no? El resumen entonces de la ley, porque ese es su objetivo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Otra vez, el propósito era el amor nacido de un corazón puro. Más bien lo que tendría que estar pasando internamente, más que conductas aprendidas. Sí, muy cumplimiento de la ley, pero devorándose unos a los otros, ¿no? Sí, muy circuncidados, pero hablando chismes de los otros. Sí, muy escudándose. Yo sé muchas cosas, pero sin amor unos a los otros. El amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de un corazón limpio. Estas líneas legalistas no habían entendido este propósito, el mandamiento de la ley. Muchas veces habemos algunos de nosotros que pasamos tiempo en la palabra del Señor, aprendiendo cosas, buscando libros, y no estoy diciendo que eso sea malo, tenemos que hacerlo, tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Busca libros, estudia, ven a los estudios bíblicos, ¿no? Pero si eso no está produciendo un corazón limpio que pueda amar, algo no estamos haciendo bien, algo está pasando, ¿no? Si pasar el tiempo en la palabra del Señor no está produciendo amor nacido de corazón puro, buena conciencia y de una fe sincera, ¿no? Algo está mal en esto. Porque el que conoce a Dios, porque si tú estás conociendo a Dios a través de su palabra, ¿no? El que conoce a Dios ama. Ve por favor a 1 de Juan 4, versos del 7 al 9. Hermano, el amor es el distintivo del cristiano. El amor es el distintivo de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. 1 de Juan 4, verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dicho en el sentido contrario, ¿no? El que conoce a Dios es nacido de Dios y ama. ¿Te das cuenta? Otra vez, un cambio interno, un cambio de nuestro corazón, un cambio de nuestros intereses producidos por el conocimiento. No solo un cambio de mis acciones, no solo un cambio de mi forma de actuar, que por supuesto lo implica, pero no solo es eso, sino un cambio interno. Verso 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso te decía, si nuestro conocimiento de la palabra del Señor no está produciendo amor, hermano, algo está pasando. Quizá nos estamos desviando como estos maestros legalistas que se interesaban más en ciertas conductas que en que su corazón fuera regenerado. Verso 9: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Esto es el amor, lo que Cristo hizo por nosotros. Alguien que ama, dice, es aquel que entrega la vida por sus amigos, que finalmente fue lo que hizo Cristo. Es el ejemplo que nosotros tenemos de Cristo. El amor en Cristo es justamente eso: dar la vida, entregar tu vida así como Cristo lo hizo. No todo lo que parece amor es amor. Hemos crecido, ¿no?, en una cultura en que lo que define el amor son las películas de Disney, ¿no? Y creemos que eso es el amor, ¿no?
encontrar al príncipe azul, encontrar a la princesa, ¿no? Y serán felices para siempre, ¿no? Y después resulta que el príncipe se convierte en sapo, ¿no? Nosotros hemos estado aprendiendo todas esas cosas. Tú le preguntas a cualquier persona qué es el amor, y prácticamente todas las personas te van a decir algo contrario a lo que la Biblia dice que es el amor. No todo lo que parece amor, o no todo lo que la cultura define como amor es amor. Por eso es importante venir a la palabra del Señor y ver lo que en efecto es el amor. Regresa a 1 Timoteo 1, verso 5. Ya decíamos esta progresión, ¿no? El amor que procede de un corazón puro, el amor que procede de una buena conciencia, el amor que procede de una fe sincera. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Dice la Reina Valera, una fe no fingida. No estás fingiendo nada. No estás fingiendo que eres. No estás fingiendo y tienes cierto comportamiento, pero lo que estás haciendo es fingir. Sino el amor que procede de una fe honesta, de una fe que es sincera. Y dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Un corazón que ha sido regenerado. El salmista le pedía a Dios que lavara su corazón. El salmista le decía, revisa mi corazón, ¿no? Y dime si hay camino de perversidad en él, ¿no? Revisa lo que hay en mí, Señor. Quiero que mi corazón sea expuesto para que sea limpio, para que sea regenerado. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Con el agua de la palabra, como recordábamos ahí en Romanos 12, ¿no? Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. No me conformo a este siglo, sino que renuevo mi entendimiento. Con el agua de la palabra, renuevo mi entendimiento. Renuevo lo que yo creo que es el amor. Lo que tú crees que es el amor, no es el amor. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado para ver lo que en efecto la Biblia dice que es el amor. Desaprender todas estas costumbres, desaprender todos estos conceptos, desaprender todos estos ideales que tiene la cultura, pero que son ajenos a lo que Dios dice. Acuérdate, hemos hablado del corazón como el asiento de mis sentimientos. Dicen algunos teólogos, el asiento de la fe. Y dice, el corazón es el causante de tus palabras y de tus acciones. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, el corazón es el causante de lo que digo. Mi corazón es el causante de lo que hago. Ve por favor a Santiago 4, verso 1. Dice un predicador, si no me equivoco, el corazón del problema es el problema del corazón. Dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Este corazón no regenerado, no lavado por la palabra del Señor, este corazón que no es puro, trae conflicto. Y dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras? No dice que vengan de Rusia o que vengan ¿de dónde vienen? De tu corazón y del mío, ¿no? Dijo el otro. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen los conflictos. Dice, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Hermano, por eso necesitamos que nuestro corazón sea regenerado. No solamente aparentar cumplir. El corazón, hermano, es engañoso. Y dice la Biblia, es engañoso más que cualquier cosa.
¿Crees que alguien te engañó algún día? ¿Sabes qué? Quien más nos ha engañado, hermano, es nuestro propio corazón. Hemos sido engañados, hemos sido defraudados, timados por nuestro propio corazón. La guerra, el conflicto no viene de tu esposo, el conflicto no viene de tu hermano, ¿no?, que no te saludó, el conflicto no viene de lo que está pasando alrededor, hermano. ¿De dónde vienen los conflictos? De adentro, de nuestro corazón. De los deseos no cumplidos de nuestro corazón, de mi deseo tal vez de reconocimiento. Yo deseo ser reconocido y no se cumple ese deseo, entonces se genera un conflicto. Yo quiero que me traten y que me den un lugar importante, entonces no se cumple eso, entonces mi corazón, mis deseos empiezan a combatir. Ya decíamos, el corazón es el causante de mis acciones, el corazón es el causante de mis palabras, el corazón es el causante de las guerras y los conflictos entre nosotros. Lo está diciendo Santiago. Por eso es importante este amor, pero sin confundirlo con lo que a veces creemos que es el amor. El amor del cual está hablando Pablo a Timoteo es un amor, como ya hemos dicho, que proviene primeramente de un corazón regenerado, de un corazón puro, de buena conciencia y de fe sincera, de fe no fingida. Cuando un pecador es llevado a Cristo, cuando un pecador es regenerado y tiene una vida nueva, lo primero que se regenera justamente es su corazón, el asiento de sus deseos, el asiento de mis sentimientos. Eso necesita ser transformado en mí, y eso trae una consecuencia. Corazón puro, la consecuencia es una buena conciencia, y la consecuencia de esa buena conciencia es la fe no fingida. La palabra buena conciencia, la expresión buena conciencia, la palabra bueno quiere decir, es la palabra griega ágatos, que significa, la palabra bueno, dice, es lo perfecto, que produce una satisfacción, una sensación de bienestar. Hablando particularmente de la conciencia, dice, la conciencia es la facultad del hombre creada por Dios de juzgarse a sí mismo. En Romanos 2 dice el apóstol Pablo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, seamos cristianos o no, en todos los seres humanos, el Señor puso con una conciencia, ¿no? Y esa conciencia o te acusa, ¿no?, o te premia. Esa conciencia, que es algo que Dios puso, dice puntualmente Romanos, la ley escrita en nuestros corazones, que incluso aunque no conozcamos la ley, aunque no conozcamos puntualmente en letra lo que dice Dios, finalmente es algo que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta cuestión de la buena conciencia? Es cuando no soy acusado por mi conciencia, ¿no? Ve por favor a Tito, capítulo 1, verso 15. Dice así, Tito 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Los puros, o los que tienen, acuérdate, estamos diciendo, el amor nacido de corazón puro, pero quien no tiene este corazón puro, ¿no?, tiene su conciencia corrompida, ¿no? Dice otra vez, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, nada es puro. Contaminan cualquier cosa.
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esta palabra conciencia, ¿no? Etimológicamente es una palabra muy, muy rica y podemos estudiarla mucho tiempo. Vamos a hablar de algunas generalidades solamente. Esta palabra conciencia literalmente significa conocimiento junto con. Conocimiento junto con. Entonces, ¿qué significa esta cuestión del conocimiento junto con? Es ese con lo que debe conllevar el conocimiento. Ese conocimiento que me transforma, ese conocimiento que no me acusa, ese conocimiento que me lleva a hacer la voluntad de Dios, esa ley escrita en mi corazón. La conciencia es la respuesta del hombre a la revelación que el Señor nos ha dado, ¿no? El Señor se ha revelado a nosotros y nosotros respondemos. Y si nuestra conciencia nos acusa, tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo está nuestra conciencia hoy? Acuérdate. Amor nacido de corazón puro y de buena conciencia. Primero, no tenemos que pasar a acusar a los demás de lo que están haciendo bien o mal. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está nuestra buena conciencia? ¿Cómo estoy respondiendo al Señor al conocer su ley, al conocer su palabra? ¿Cómo estoy con el Señor? Y eso me está llevando a una fe no fingida, a una fe sincera, una fe sin hipocresía. Esta palabra hipocresía en la antigüedad a los actores, era usada para los actores, ¿no? Les llamaban a los actores, les llamaban hipócritas, ¿no? A un actor, o sea, alguien que actúa, pues, ¿no? Iba a decir de la tele, pero no había tele, ¿no? Alguien que actuaba, ¿no? Es alguien que está representando algo que no es, ¿no? Ese era un hipócrita, ¿no? Y es lo que hoy es un hipócrita, ¿no? Alguien que está actuando, que está representando algo que no es. La pregunta hoy sería, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Y cómo está nuestra fe? En realidad es un corazón puro, en realidad es una conciencia buena, o sea, una conciencia que no me acusa. Decíamos de la palabra conciencia que es algo que produce algo que te agrada, ¿no? La palabra buena conciencia. O sea, estás bien con tu conciencia, estás bien con el Señor finalmente, porque es el resultado de la ley escrita en nuestros corazones, ¿no? Y eso está produciendo que mi comportamiento, yo no estoy tratando de cumplir la ley para obtener el favor de Dios, que era el centro de lo que hacían estos falsos maestros, sino porque soy un hijo de Dios y mi corazón ha sido regenerado. Entonces el resultado es eso, un corazón puro, mi conciencia no me acusa y soy en la iglesia lo mismo que soy en mi trabajo, lo mismo que soy con mis vecinos, porque no estoy actuando en la iglesia, porque no estoy actuando en mi casa, porque no estoy actuando con mis vecinos, porque no soy hipócrita, no estoy representando algo que no soy. Esto es lo que soy. O en otras palabras, esto es lo que Dios ha hecho de mí. Esto es lo que la palabra de Dios ha hecho en mi corazón y que se ha hecho evidente en mis palabras y en mis acciones. Este es el propósito del mandamiento. Como te decía, es algo interno, no solo aparentar.
no solo es pretender hacer la gracia a un lado. Esta gracia, esto es escandaloso. He pensado en ese término que he oído en algunos predicadores, algunas canciones que hablan de una gracia escandalosa. Y pensando en estando repasando este pasaje, y lo he traído en la mente, y algunas otras cosas que he estado repasando, siempre he regresado a la gracia. Las últimas 2 semanas la gracia y la gracia, y en especial esta frase, esta gracia escandalosa, ¿no? Esta gracia que escandaliza. Decía el Señor: bienaventurado aquel que no haya en mí tropiezo. Y la palabra literalmente de tropiezo es la palabra escándalo. Literalmente el Señor está diciendo: bienaventurado el que no se escandaliza de mí, el que no haya tropiezo en mí, el que no haya tropiezo en la gracia, el que no se escandaliza de la gracia. Pienso mucho, por ejemplo, en Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Cuál fue su problema? Le dijeron: ve a predicar a Nínive, donde en Nínive nadie merecía ser salvo. Dicho sea de paso, nadie igual que él, ¿no? Igualito que él, porque él tampoco merecía. Pero el Señor es bueno y misericordioso, y Dios quería desde el antiguo pacto manifestar, o bueno, antes incluso del antiguo pacto, manifestar su gracia hacia un pueblo gentil, un pueblo de delincuentes, literalmente, que había matado a muchas personas, ¿no? Y el problema de Jonás fue justamente la gracia, ¿no? Señor, les voy a predicar y los vas a perdonar. ¡Qué escándalo!, ¿no? ¡Qué escándalo! Cuando nosotros vemos a alguien: pero hermano, era así, 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 y Dios lo perdonó y está aquí sentado a mi lado. Nos escandaliza la gracia. Incluso nos escandaliza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si la gracia es gracia, hermano, tú y yo no tenemos mérito alguno. Si la gracia es gracia, tú y yo no tenemos mérito alguno. Nos gusta decir: ay, sí, yo me esforcé, sí, Dios me premió, sí, Dios vio que yo iba a servirle bien y por eso me llamó para... Hermano, si la gracia es gracia, no tendría que implicar nada que tú hiciste. Tú y yo estoy aquí parado, hermano, solamente por la bendita gracia del Señor. Solamente por eso. ¿Qué hice? Nada. Es más, lo que hice fue todo lo contrario: desobedecer a Dios, darle la espalda a Dios. Y el Señor, en su infinito amor, en su gracia y en su misericordia, me tomó para sí. Más adelante dice el apóstol Pablo: Dios me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso era yo, pero fui recibido a misericordia. La gracia, no por lo que hizo. La gracia, la gracia. Esta cuestión del cumplimiento de la ley, hermano, atenta contra el evangelio y puntualmente atenta contra la gracia. La gracia es incómoda. La gracia es incómoda. Cuando tú ves que la misericordia del Señor es sobre alguien más, es incómodo, no nos gusta. Y repito, incluso en nosotros mismos. Cuando el Señor me perdonó sin que yo hubiera hecho nada, nos gusta tener un mérito, ¿no? Nos gusta: ay, es que si yo me esforcé tantito, y nos gusta la palmadita en la espalda, sí, le echaste ganas, ¿no? Pero si Dios te dice: ¿sabes qué? No hiciste nada. Así como que, ay, no, nos incomoda. De ahí el término, esta gracia escandalosa, ¿no? Esa gracia que incomoda a algunos, esta gracia que tropieza a otros, esta gracia que produce incluso un alejamiento de Dios mismo. Y es lo que estaban haciendo estos falsos maestros, pretendiendo saber y conocer, cada vez más se alejaban de la gracia.
cada vez se alejaban más de honrar al Señor y darle a Él toda la gloria. Porque ¿sabes qué querían ellos? Lo vamos a ver más adelante. Lo que querían ellos era el reconocimiento de ser maestros, el reconocimiento de ser importantes. Dice el verso 6, 1 Timoteo 1, verso 6. Pues algunos, veíamos esta expresión hace un par de semanas, que no son todos, solamente algunos en medio de la iglesia, ¿no? Algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. La palabra desviarse literalmente quiere decir no dar en el blanco, que es donde viene la palabra pecado, ¿no? Desviarse, desviándose de estas cosas, sin atinarle al blanco, sin darle al blanco, se apartaron. La palabra apartarse literalmente significa cambiar del rumbo, irse del rumbo establecido. Sin dar en el blanco, se fueron apartando cada vez más hacia una vana palabrería. Porque estos maestros no querían amar. El propósito del conocimiento de estos maestros no era el amor, sino el reconocimiento personal, sino el tener cierta posición de autoridad. Yo te decía hace ratito, esta expresión vana palabrería, algunas versiones en inglés, particularmente la versión King James, la traduce algo muy parecido a un parloteo sin sentido. En vez de un corazón puro, regenerado, en vez de una buena conciencia, en vez de ese comportamiento de una fe no fingida, se apartaron a puro rollo. Vana palabrería, puro rollo, o sea, solo hablar y hablar y hablar sin entender, sin conocer el propósito. Me recuerda, vea 1 Corintios 13, verso 1 y 2. Primeros Corintios 13, verso 1 dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, acuérdate el propósito es el amor, nacido de un corazón puro. Pero si yo hablo lenguas humanas, si yo conozco, si yo siento que sé, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, Timoteo dice vana palabrería, la King James dice parloteo, y yo decía puro rollo. Metal que resuena. Yo puedo estar hablando lenguas angélicas, imagínate, pero sin amor, sin entender el propósito por el cual está esa palabra. En el contexto de la alabanza y cómo hace sonar Abraham, estos platillos suenan bonitos. Pero si yo agarro uno de estos, no lo voy a hacer porque de verdad es muy molesto. Si yo agarrara y ahorita me pusiera a pegarle así, sería muy molesto para todos. No, o sea, no es agradable, ¿no? Eso es las palabras sin amor. Son molestas, es puro ruido. O sea, no quiero oírte. Tú no quieres estar aquí cerquita con la oreja ahí pegada cuando se le está pegando desordenadamente a eso. Solamente es metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, imagínate, don de profecía. Yo puedo decir, tengo el don de profecía, ¿no? Y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento. Estos maestros pretendían entender todo eso, todos los misterios y todo el conocimiento. Y si tuviera toda la fe, imagínate, como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice aquí? Nada soy. Podemos aparentar, podemos pretender, pero si mi corazón no ha sido regenerado y no ha traído como fruto amor,
dice la Biblia, no tiene ningún sentido, es solo ruido, no tiene ningún caso. Regresa, 1 Timoteo 1, verso 7. Dice así: quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, dice esta versión. ¿Qué quieren ser? Maestros de la ley. Anhelan ser doctores de la ley. Anhelaban la posición, ¿no? Ahí viene el maestro, el que tiene el conocimiento, ¿no? Quieren brillar, ¿no? Quieren ser el centro de atención, que las personas estén alrededor de ellos. Anhelan ser doctores de la ley, pero el problema es que no entienden. El querer ser maestro, dice más adelante vamos a ver, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, si anhelas un lugar de autoridad, de enseñanza en medio de la iglesia, es algo bueno, no es algo malo. Eso no es algo malo en sí. El problema es que ellos solamente querían esa posición por la posición, y el problema más grave es que no entendían el sentido de lo que estaban hablando. Por eso dice, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Venía estos maestros así hablando de manera pomposa, ¿no? Y Pablo, yo me imagino así, ni entiendes lo que estás diciendo. Y quizá yendo más allá, no solo no entender tal vez lo que significa, sino el punto es, no entiendes el propósito por el cual está escrito esto. El propósito no es el cumplimiento. El propósito no es solamente cumplir por aparentar, sino el propósito es el amor nacido de corazón puro. Y ellos se desviaron, se separaron, se fueron, no entendieron el sentido, ¿no? Anhelando esa posición, ese deseo apasionado. Acuérdate, leíamos en Santiago 4, ¿no? De dónde vienen las guerras y todo esto, de las pasiones y de los deseos que combaten en nuestros corazones. Ellos deseaban, su anhelo era ser maestros de la ley, ¿no? Ser doctores de la ley. No estaban preocupados por aprender de una manera honesta, no estaban preocupados por conocer a Dios ni servir a las personas en amor, sino ellos solamente deseaban el prestigio, el lugar, la posición que tenían los rabinos, los maestros del judaísmo. Solo buscaban una posición y un lugar importante en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de conocer ciertas cosas? El legalismo nos lleva a pervertir el propósito de Dios. En vez de mostrar amor, dice Pablo también a los romanos, ustedes que son espirituales, sean pacientes y muestren amor y sean pacientes con los que son más débiles en la fe. Y si el conocimiento de Dios no nos lleva a eso, hermano, algo estamos haciendo mal, algo no está bien. Cuando hacemos y creemos que no estamos dando la talla, ¿no? Y yo hago y me esfuerzo por aparentar, es cansado, hermano, es cansado, y sabes que nunca lo vamos a conseguir. Porque no necesitamos comportarnos para parecer cristianos. Primeramente, ¿qué tenemos que ser? Cristianos, ¿no? Para ser cristianos, para tener el fruto de alguien regenerado por Dios. No necesito esforzarme, porque en todo caso mi conciencia siempre me estaría acusando y me estaría diciendo, esto está mal, no alcanzaste el parámetro, no llegaste a la talla. Así que, hermano, es importante esforzarnos, trabajar
pero no por un cumplimiento vacío de las cosas, sino por conocer a Dios honestamente. Porque nuestro corazón, pedirle al Señor, orar al Señor, para que nuestro corazón, como el salmista, sea limpio, sin hipocresía, y que podamos tener el resultado que el apóstol Pablo estaba diciendo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido, no solamente conocer cosas, hermano. Trabajemos en esto, esforcémonos en esto, repito, no en aparentar, sino en conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Y buscar amar a las personas. Jesús decía justamente eso: un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. El punto no es llegar a la iglesia y pretender ser amado por todos. El punto es que yo, siendo discípulo de Cristo, llegar a la iglesia, llegar a casa, llegar al trabajo, a la escuela y amar. ¿Amar cómo? Como Dios me amó a mí. ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿Cómo te ha amado Dios? Dice Romanos, ¿no? Mas Dios muestra su amor principalmente como en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos dignos de amor, así como tal vez no consideramos digno de amor a la persona de al lado, de enfrente, a nuestra esposa, a nuestro esposo. A veces no consideramos digno de amor, pero amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Inclina tu rostro y terminamos orando. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Porque dice tu palabra, que has ocultado de los sabios y de los entendidos tantas cosas, Señor, y que las has revelado a los niños, a aquellos que sin pretensión, Dios, han decidido poner sus oídos y sus ojos atentos a la enseñanza. Aquellas personas que se muestran enseñables, aquellas personas, Señor, que han decidido que ellos no son los portadores absolutos de la verdad, sino que de una manera humilde escudriñan las Escrituras y buscan entender el propósito del mandamiento. Y no solo entender, no solo conocer el mandamiento, sino entender su propósito, y no solo entenderlo, sino vivirlo. Permítenos hacerlo, Señor. Vivir de una manera amorosa, mostrar, Señor, a los demás lo que tú hiciste en nosotros. Y como decía Juan, de lo que hemos visto y oído, de nuestra experiencia contigo, del amor que hemos experimentado en ti, del perdón que hemos experimentado en ti, Señor. De eso hablamos. No solamente de lo que sabemos teóricamente, sino lo que hemos vivido en ti, en la fe de Cristo Jesús. Permite, Señor, que no nos desviemos apartándonos de la gracia, sino que entendamos que todo lo que tenemos es un regalo. Todo lo que tenemos es un regalo tuyo, Señor. Y en ese regalo de gracia, nuestra vida, nuestro actuar y nuestro corazón sea transformado. Permítenos ser de verdad discípulos tuyos, Señor. Porque tú lo decías, que en medio del amor que nosotros nos tengamos entre nosotros, se va a reconocer que verdaderamente somos tus discípulos. Permítenos hacerlo así, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.